Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Isaías capítulo 10. Isaías 10. Dice la palabra de Dios: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Si se inclinará entre los presos y entre los muertos caerán, y con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La gente está mirando con mucho asombro el desmoronamiento de muchas instituciones, y ya casi nadie cree, o muy pocos creen, en las diferentes instituciones que existen en el mundo. Entonces, y con base en eso, estuve meditando precisamente para encontrar una respuesta y poder enseñar a aquellos que aún están asombrados viendo tantas cosas: traiciones, despilfarros, injusticias, y cómo no se respetan aún los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los más débiles, de los más vulnerables. Entonces surgió la pregunta: ¿habrá alguna institución en el mundo que sea confiable, que sea creíble? Esa fue la pregunta que surgió después de hacer un recorrido y también un análisis juicioso, sereno, serio, y también haciendo algunas investigaciones. Por eso en esta mañana quiero que, como siempre, sus oídos estén atentos a lo que tengo preparado para decir, porque recuerden que el culto no
se resume solamente en cantar y decir las personas, yo me siento bien. El culto, la mayor esencia del culto, de nuestras reuniones como iglesia, como eclesia del Señor, es la edificación para formarnos y para crecer, que es una institución, viene del latín institutio, de in significa penetración, instituere, estacionar, colocar, y hay un sufijo 100 que implica acción. Es un organismo público o privado creado para desempeñar una determinada labor o función científica, cultural, política o social. Ese es el significado de institución. Ahora bien, cuando hablamos de esto, tenemos que echar mano de unas definiciones que da la gente, y es que las personas se van, se mueren, y las instituciones quedan. Queriendo decir esto, que las instituciones están por encima de las personas que la integran. Sabemos que cada país, sobre todo los países llamados civilizados, cada uno tiene sus instituciones. Hay poderes, hay ramas del poder, y en muchos países están separadas esas ramas del poder. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero cuando miramos todas estas cosas, hay que admitir con honestidad que el ser humano ha permeado las instituciones en una forma grotesca. Y sabemos pues que la rama ejecutiva está el presidente, sus ministros. La legislativa está el Congreso, y la judicial están los jueces, magistrados, etc. Yo no estoy hablando solamente de nuestro país, sino a nivel global. Y este mensaje yo sé que va a llegar a muchas partes, pero la pregunta es, la gente
está creyendo en sus instituciones, porque hay un lamento a nivel mundial acerca del desmoronamiento de la mayoría de las instituciones. La credibilidad se ha acabado en muchos. La honestidad se ha ido, la verdad en las personas que la integran está en entredicho. Es por eso que inclusive la gente en muchos países del mundo no creen ni siquiera en la justicia. Esto es sumamente peligroso, difícil de entender, pero hay que ponerle un poquito de sentido a esto. No es nada nuevo, porque recuerden que son los seres humanos los que tienen un rol muy activo en todo esto. ¿Qué sucedió en el pasado? Aún en el pueblo de Israel o Israel, precisamente Dios le entregó a Moshe, le entregó a Moisés la Torá, los mandamientos. Dios constituyó un reino de sacerdotes. Dios llamó a los profetas para que ellos profetizaran y profetizaran lo que Dios les entregaba y les decía que dijeran. Pero aún siendo así, también algunos reyes, más adelante cuando se forma la monarquía, jueces, sacerdotes, e incluso algunos profetas, empezaron a desmoronarse y a olvidarse de lo que le habían prometido a Dios, que serían fieles, guardadores de verdades. Cuando Dios ve esto, usa al profeta Isaías para decir: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Todas estas leyes iban en contra del pueblo más débil, de los que no poseían poder, y entre ellos los grandes se tapaban sus fechorías y aún condenaban al pobre, a la viuda, al inocente, a la viuda la robaban. ¿Por qué no decir que Dios es un Dios justo, santo, poderoso? Amén. Amén.
al cual nadie se le oculta. Dios dio leyes justas, estatutos y ordenanzas justos. Y su pueblo, cada persona, tenía deberes, pero también derechos. En el libro de Levítico, capítulo 19, vamos a mirar la palabra de Dios. Levítico, el capítulo 19, el versículo 11, dice la palabra del Señor: no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Acaso esto se tiene en cuenta? No, para nada. Y para muchos son cosas obsoletas, porque el afán de ser poderoso es demasiado. ¿A cuánta gente se les ha quitado su pedacito de tierra para aumentar sus haciendas? Y dice: no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y dice en hebreo: Ani Yahweh. No es ningún presidente que dice: yo fulano de tal. No es ningún alcalde, ningún gobernador. Es el Eterno el que dice: no juraréis falsamente por mi nombre. ¿Cuántos hermanos también hay jurando por el nombre, no midiendo la gravedad de esto? El Señor dice: no daré por inocente al que tome mi nombre en vano. Verso 13: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Óigase bien: no retendrás el salario del jornalero de tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y aquí está la firma: Ani Yahweh, yo Yahweh. No harás injusticia en el juicio. Esto sí que le duele a muchos. Dice: no harás injusticia en el juicio. Esto es casi el pan de cada día en muchísimos países del mundo, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahí está pues lo que Dios dice. El verso 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, o Ani Yahweh, yo Yahweh. Tremendo es todo esto. Si las gentes
pudieran dimensionar estas palabras, lo que aquí está registrado, seguramente que la conducta de muchos cambiaría con un genuino arrepentimiento. Una vez le preguntaron a un hombre que tenía ascendencia judía, pero era colombiano, había desempeñado muchos cargos en el alto gobierno, y en una entrevista, eso hace muchos años, le preguntaron: doctor fulano de tal, no voy a mencionar el nombre, por supuesto, ¿qué decisión ha sido para usted más difícil de tomar? Dijo: vea, yo fui juez, y lo más difícil, la decisión más difícil era condenar a alguien. Claro, porque muchas veces el inocente es condenado y el culpable es absuelto. También dice el Señor: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Capítulo 19 de Levítico, verso 32. Qué maravillosa esta palabra, pero cuán firme es. Delante de las canas te levantarás. Hoy en día, ¿cuántos se burlan del anciano? Muchos. El viejito, el ancianito, mire cómo anda. Pero resulta que ese anciano tiene más experiencia, se ha vivido bien sus años, que cualquier joven profesional. Ahí hay un cúmulo de sabiduría, de anécdotas, de experiencias. Honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Dios le habla a Israel. Ahora miremos que nuestro Dios es el juez. Será el juez de toda carne y de toda palabra ociosa, de toda injusticia que el hombre haya cometido, de todo desprecio, de todo engaño a la viuda, al huérfano. Se va a dar cuenta en el día del juicio. Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Dice: porque el Señor es nuestro juez, es nuestro legislador, Yahweh es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Lo escuchó bien? Amén. Él mismo nos salvará. Y recuerde usted lo que dice el libro de Job: temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el temor a causa de las injusticias, para que sepáis
que hay un juicio. Esa es palabra de Dios. Entonces no hagáis injusticia en el juicio, en medio de la tierra, ni en contra de alguien, ni a favor del culpable. Dice Dios, balanzas justas, pesos justos y medidas justas tendréis. Yo, Yahweh. 19, 35 y 36 de Levítico. Ahora Dios habla con los sacerdotes. Jeremías capítulo 5. Jeremías 5:31. En general, antes de hablar con los sacerdotes, miremos lo que dice el Señor. 5:31 de Jeremías. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esa es la palabra que Dios pronunciara a través del profeta Jeremías. Capítulo 6 del mismo libro. Capítulo 6 del profeta Isaías, del profeta Jeremías. El versículo 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Señor. Podría citar muchos más pasajes. Por ejemplo, usted puede anotar el capítulo 8 del profeta Isaías, del profeta Jeremías, versículo 10, 13 al 13 en adelante, 8, 10, 13, 13. Puede anotar el capítulo 2, versículo 8, versículo 26, y así sucesivamente, porque el tiempo pues va avanzando. Lo que trato de decir es que aún en el pasado, como en la era común, es decir, lo que llamamos después de Cristo, que en hebreo se llama era común. En nuestra era común hablamos de la iglesia. Entonces, para resumir, Dios reprocha a Israel por haber dejado su palabra, los mandamientos, por haber pisoteado su ley, por haberse ido tras la avaricia, por haber juzgado injustamente
haber condenado injustamente al débil, por haber robado al huérfano y a la viuda, por haber dictado leyes injustas y haber prescrito tiranías. Dios condenó esto, y por esas maldades fueron al exilio. Pero ahora también hablamos de lo que está sucediendo en muchas naciones. Entonces, frente a todo esto, la gente se pregunta: ¿a quién le creemos? ¿Habrá alguien confiable sobre la tierra? Yo quiero decirles que hay una iglesia, la iglesia del Dios viviente, que es columna y apoyo de la verdad. Si la iglesia anda por los caminos que el Señor ha trazado, si la iglesia se ciñe a la palabra, sus ministros, sus pastores, sus maestros, los misioneros, los que enseñan en la escuela dominical, los líderes de la iglesia, si nos ceñimos a la palabra de Dios, si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. La iglesia del Señor debe ser en todo momento la misma presentación de Cristo. Es decir, si la iglesia anda como el Señor anduvo, será la única institución en el mundo creíble, porque a Cristo nadie lo pudo señalar. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, y a partir de mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un pueblo en la tierra a quien Dios, a través de su palabra, le dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, es decir, Dios lo compró a través de la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Amén, amén.
Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, es decir, andábamos lo mismo que los demás, mintiendo, calumniando, condenando al inocente. Nosotros que en otro tiempo aborrecíamos a quien nos ofendía, nosotros que en otro tiempo le hacíamos trampa a la gente, mentíamos, era el deleite de muchos. Mentir para sacar provecho en un negocio. Y el apóstol dice: a estos hermanos amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué extranjeros? ¿Por qué peregrinos? Un peregrino es aquel que va y anda y sigue peregrinando. No tiene morada fija. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El cristiano sobre la tierra es un peregrino. Va transitando la provincia de esta tierra, pero su llegada está señalada por el eterno Dios a su morada eterna, a su descanso eterno, para recibir un galardón eterno, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? ¿Cuál es nuestro razonamiento en esta mañana? ¿Será que la iglesia hoy es creíble? Esa es la pregunta. Parece ser que esos principios morales, esa ética, se ha venido perdiendo. Cosas que en un tiempo se enfatizaban desde los púlpitos, pero que ahora en muchos púlpitos enseñanza como esta está totalmente cancelada, porque hay gente, se ha mezclado gente cuyos intereses son oscuros
y no piensan sino en lo terrenal, en llenar sus arcas. Y esto ha llevado a algunos a ser prepotentes, intocables. Y hay muchos ministros amordazados porque se les va el billete. Esto realmente es triste, porque conlleva a que la gente hable mal del evangelio, hable mal de la iglesia, hable mal del cuerpo ministerial, que hay gente muy honesta. ¿No les parece que esto es triste? Pero la iglesia debe darse a conocer por su honestidad. Que si las instituciones del mundo han sido permeadas por la deshonestidad, la iglesia pueda levantar el estandarte y decir: hay una iglesia que es honesta sobre la tierra. Amén, amén, amén. La honestidad, su mensaje, que no puede cambiar, aunque la sociedad haya cambiado para mal en muchos casos. La iglesia no debe cambiar su mensaje, porque no es una moda, no es un traje. Nosotros nos cambiamos la ropa así, y muchas veces ya hay ropa que la dejamos de usar. Pero el mensaje del evangelio no es para cambiarlo, porque es el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Su poder no ha cambiado. La iglesia del primer siglo era una iglesia llena de poder. Era una iglesia saturada de autoridad, al punto que la gente reconocía que esos hombres habían estado con Yeshua, con Jesús de Nazaret. Su identidad, su procedencia, su testimonio. Jesús mismo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. También dijo el Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Claro, porque la iglesia, cuando anda en el temor de Dios frente al mundo, es como el agua y el aceite. La iglesia, aunque sea aborrecida por muchos, pero es el testimonio vivo en la tierra. Entonces, aunque muchas instituciones estén desprestigiadas, hay una iglesia en la tierra que el mismo Dios sigue diciendo: esta es mi amada iglesia. Amén. Dios. Esta es mi escogida. Esta es la paloma mía, la perfecta mía. Esta es la iglesia que yo compré a precio de mi misma sangre. Gracias. Oh, mi hermano,
andemos por la senda, por el sendero de la Biblia. Andemos como el Señor quiere que vayamos, que caminemos, que testifiquemos, y verá cómo la gloria postrera será mayor que la primera. Y diremos cómo el Espíritu Santo volverá a hacer temblar a los opositores. Y miremos cómo el Dios de gloria levantará su iglesia, y todo el que vaya llegando verdaderamente va a querer entrar por ese camino, por esa puerta angosta que es la puerta del Evangelio, porque por el camino ancho andan muchos, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero los que hallan esa puerta se regocijan en las tribulaciones, se gozan en la prueba, glorifican a nuestro Padre que está en el cielo, y dicen: como mi Dios, no hay Dios como mi Dios, no hay fuerte como mi Señor, no hay Rey como Jesús, no hay otro que merezca la alabanza como Él la merece. Amén, amén. Oh, alce sus manos allá donde está y agradézcale a Jesús. Hoy es un día de reflexión, hoy es un día para reconocer, hoy es un día para mejorar nuestros caminos. Si en algo hemos fallado, digámosle a Jesús: perdóname, Señor, y lávame con tu sangre. Padre amado, te doy gracias en esta hora por la palabra que acabo de predicar. Yo te suplico, Señor, que hagas la obra, esa obra grande, maravillosa y gloriosa que solo tú puedes hacer. Yo te ruego, Señor, que toques a alguna persona, algún hermano sea tocado, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Oh gloria, oh gloria. Qué gran